de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Decíamos con Andrés, no sabemos en qué momento esta mujer tan joven ha hecho tanto en su carrera literaria, pero me alegro mucho porque nos presenta unas historias increíbles y hoy está con nosotros para hablarnos de un libro maravilloso, Todo lo que aprendimos de las películas. Es un libro de relatos cortos, de cuentos, que definitivamente a veces nos dejan como un sinsabor, algo de tristeza, pero que definitivamente relatan lo que puede llegar a ser nuestra cotidianidad y la realidad, la vida. Así que María José, bienvenida a los estudios de la UD Estéreo, en Amantes del Círculo Polar, este programa que te recibe con los brazos abiertos. No, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes, feliz de venir a conversar, y también me ha tratado muy bien Bogotá, sus librerías, sus periodistas, así que estoy muy feliz de estar aquí acompañando a este librito nuevo. El librito nuevo fue finalista del premio Rivera del Duelo. Sí, señora. ¿Qué quiere decir esto? Porque es un libro, es un premio muy importante de las letras. Para mí fue muy soñado, yo me considero cuentista, es lo que más me gusta escribir, el género del relato breve, y para alguien que se dedica a los cuentos, el premio Rivera del Duero es como ahí, ¿no? El sueño, porque es el gran premio que existe para una colección inédita de relatos, ¿cierto? Estamos, en general en el mundo de los libros se conocen mucho los premios para novelas, ¿no? Y hay muchos premios muy importantes, pero el de cuentos es este, ¿no? Y entonces para mí era muy importante y tenía ese sueño de poder enviar alguna vez un libro de relatos y ya quedar entre los 5 finalistas fue soñadísimo. Y luego que Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, que también es una editorial que está dedicada al cuento más que nada y lo celebra en todo lo grande, él le gustó mucho el libro y entonces me ofreció además publicarlo en la editorial, y ha sido precioso, la verdad, todo el camino con Páginas de Espuma, muy soñado. Siempre publicar un libro, no siempre es algo muy bonito, pero que esté en esa colección o en esa editorial que celebra el cuento, para mí es eso, un sueño enorme. Aquí hay una línea, digamos, que tenemos muy clara, y son las películas, todo lo que aprendimos de las películas. Evidentemente el cine está acá. Pues yo quiero preguntarte para ti, ¿qué significa el cine? Es una parte importantísima de mi vida y de mí como escritora. O sea, yo siento que a todos nosotros nuestras vidas están conformadas por las decisiones que hemos tomado, las cosas que hemos hecho, pero también por los libros que nos han marcado, las películas, las canciones a las que volvemos, que cantamos, ¿no? En nuestros momentos felices, en nuestros momentos tristes. Entonces quería rescatar en esta colección esa presencia cotidiana del cine, ¿no? Las películas que no necesariamente son grandes obras del cine, algunas sí lo son, por cierto, pero también películas más comerciales, pero que de pronto se te queda una línea pegada y es parte de ti, o alguna película que es importante porque la viste junto a una persona o en alguna circunstancia de tu vida que es importante. Toda esa presencia cotidiana como un personaje más, y es un libro que yo escribí en pandemia. Y durante la pandemia yo eché mucho de menos la experiencia de ir al cine. Yo voy al cine, intento ir toda la semana, es algo como parte de mi cotidiano. Y fue una de las primeras cosas que cortaron durante la pandemia, ¿no? Y yo pensé en algún momento de mucho miedo que se iba a acabar el cine, ¿no? O sea, nunca más íbamos a volver a esa experiencia. Sí creí siempre que seguirían las películas, que las podríamos ver en nuestros computadores, en la televisión, pero esa experiencia de salir de tu casa, de estar en una sala a oscuras con un montón de gente que no conoces y de pronto estamos todos riéndonos con una historia o llorando o sintiendo rabia o conmoviéndonos, me gustaba mucho y lo empecé a valorar más aún ahora que no podía tenerlo. Y entonces está eso también como una melodía de fondo en este libro de relatos. Yo decía que se siente un poco la tristeza y aquí apunté muchas cosas. Por ejemplo, profundidad, fuerza, ironía, cotidianidad, corazones rotos y tristeza. Y acá, digamos que hay un relato y una mirada evidentemente femenina, pero siento que también hay como un golpe a la mujer, como que siempre hay como una represión a la mujer. Y quería preguntarte sobre eso, sobre esa mujer que está ahí reprimida, digamos, de qué manera puede relacionarse
con el tema de las películas. O sea, yo quería mostrar, siempre me ha interesado escribir historias de mujeres, o sea, meterme en sus mundos, que sean las protagonistas, que sean las narradoras muchas veces, y mostrarlas en toda su complejidad, riqueza, en todas sus dimensiones, sus cabezas, las cosas que piensan y sienten, sus cuerpos, ¿no? La relación con sus cuerpos. En este caso me gustaba acompañar a las mujeres en este libro en la infancia, en la adolescencia, la relación conflictiva con el cuerpo, después en la adultez, los problemas para concebir, la enfermedad en los ojos, ¿no? Está en todo. Y claro, yo creo que en algunas de ellas está esa tal vez algo más reprimido, en otras se trata de liberar de distintas maneras, por la ironía, por el dibujo, por la lectura, por la escritura. Yo creo que, o sea, mi idea por lo menos era mostrar esas distintas visiones y esas distintas mujeres en distintas etapas de su vida, y también que fuéramos ajustando la mirada a sus historias a medida que avanza el libro, ¿no? O sea, uno se encuentra, si lo lees en orden, que para mí es importante que los libros de cuentos se lean en orden, o por lo menos los míos, uno se encuentra en fan con el personaje de Laura y de su madre, y se hace una idea de quién es esta escritora, esta madre, pero después, claro, yo pongo guardar el aire y tenemos otra mirada, después vienen escenas borradas y miramos a esta madre de otra manera. Entonces quería eso, o sea, pensar que nunca conocemos a nadie del todo, incluso las personas que tenemos más cerca, y por eso los personajes para mí no terminan en una historia, sino que a veces reaparecen en otros relatos, ¿no? Nunca los terminamos de ver del todo. Cuando estaba leyendo la primera historia, yo me pregunté si era una historia tuya, si en realidad te pasó, digamos, el tema de la visión. Sí. ¿Te pasó? Sí. Sí, esa es la parte, todo lo demás no es cierto, ¿no? Este padre con su hijo. Ajá, y un montón de otras cosas de la historia de ella, pero sí, yo soy diabética y el 2019 tuve un problema en los ojos que se llama retinopatía diabética proliferante, que consiste en que las venas que van por dentro del ojo se rompen y se te llena de sangre el ojo y dejas de ver, ¿no? Y entonces para controlarlo te tienen que cauterizar esas venas con un láser o inyectarte unos productos en el ojo. Entonces me pasé el 2019 yendo al hospital a que me hicieran estas intervenciones que eran ambulatorias. Tú vas, te hacen esto y te devuelves viendo borroso, además ves borroso por el resto de la tarde. Me hiciste ver borroso, sí, también. Sí. Y entonces, claro, quería contar un poco eso, de esa cotidianidad, de algo crónico, de estas visitas que se repiten, y que cuando uno está yendo, si uno va una vez al doctor es una cosa, pero cuando vas constantemente ya te empiezas, no sé, a conocer a las enfermeras, no empiezan a haber comentarios, y empiezas a conocer a ciertos pacientes. Entonces yo iba acompañada, siempre, porque además te piden que vayas acompañada porque ves borroso, entonces a la vuelta alguien no puedes conducir, no sé. Y entonces pensé, ¿cómo será ir sola a esto? Y entonces pensé, bueno, ella va a ir sola y se va a relacionar con este padre que lleva siempre a su hijo, ¿no? Pero no para que fuera una historia romántica y que ella después es pareja de este padre, ni mucho menos, sino que quería que habitaran esa cercanía efímera, ¿no? Y que después se acaba, como yo le llamo los vínculos del casi, que se ven en varios momentos de mi libro, como casi madres, casi padres, como que no calzan del todo con la cajita del padre, de la madre, de la pareja, y que viene también inspirado por mi película favorita, que es Lost in Translation, de Sofía Coppola, donde también tenemos el encuentro de dos personajes, que hay una cercanía y una conexión que no calza del todo en una relación romántica, ni una relación padre-hija, ni una relación de amistad, y que después, bueno, cada uno sigue su camino. Ahí venía mi siguiente pregunta. Muchos sueños que no se cumplen. En algún momento sí pensé, bueno, ¿habrá alguna de las historias que realmente se concrete en realidad? Y me parece muy interesante porque también nos deja la posibilidad de crear finales. Absolutamente, o sea, y por eso, claro, está ese no cierre, y pensar que puede continuar después, puede continuar más adelante. O sea, yo quería eso, que, no sé, en un cuento como Sacar la lengua nos enteramos que hay un personaje que está enfermo, una mujer, ¿cierto?, que tiene cáncer de mama. Después en Bond sabemos que ella es la madre de la mujer que está allí, ¿no? Y entonces entendemos algunas cosas de sus reacciones. Y después al final nos enteramos de que falleció en Calima, ¿no? Como que se menciona en un comentario al pasar. Entonces me interesaba eso, que el personaje siguiera y lo mismo, o sea, ese casi alcanzar algo, o esos sueños que no se cumplen, pero que para mí no es necesariamente un fracaso, sino un no se cumplen todavía, o tal vez se va a cumplir otra cosa, ¿no?
a veces no sabemos lo que queremos, ¿no? A veces la vida nos sorprende. Yo creo que también hay que estar abierto a eso. Y yo conecto mis cuentos entre sí, pero también me interesa que mis libros se van conectando entre sí, armando algo más grande. Entonces, muchos de esos personajes pueden volver en libros futuros míos. Entonces, para mí es como un hasta pronto, ¿no? Un adiós para siempre a los personajes. Te iba a preguntar precisamente por Kintsugi, porque digamos que esta es una filosofía japonesa del tema del rompimiento y de armar los pedazos de las cerámicas, ¿no? Ujú. Aquí había una esencia de la ciencia ficción y la continúas en estos cuentos, te iba a preguntar. Sí, entre medio de esos dos hay otro que se llama Una música futura, que también Ajá. lo publicó Impar, y ahí, claro, en el caso de Kintsugi son distintos relatos que forman esta novela de una familia rota y que se va juntando un poco. Para mí ese pegamento dorado es la lectura que hace cada lector o lectora de la novela. Y entonces, claro, termina con un capítulo cuento donde la tecnología se come un poco la intimidad de los personajes, ¿no? Hay como una casa como de reality show, ¿no? Que está filmando todo el tiempo lo que sucede. Y después de ese libro yo escribí Una música futura, donde la tecnología está muy presente, y comienza con un cuento que se llama Cuidado, que es sobre una clínica de rehabilitación de adictos a la tecnología, ¿no? Un poco viendo como qué pasa, la tecnología llega tanto que nos empieza a afectar nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de relacionarnos con estos aparatos, además que controlan mucho de nuestra vida. Y claro, ese libro, la tecnología estaba muy fuerte, pero en todo lo que aprendimos de las películas quise alejarme un poco de tanta tecnología, y es más el cine y no tanto los aparatos, qué sé yo, con excepción de Gretel, que es donde está más, y tal vez en Kalima reaparece, ¿no? Pero está esa musiquita. O sea, a mí me interesa mucho la manera en que la tecnología está transformando nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con nuestro tiempo libre, con el aburrimiento, con el ocio, con la impaciencia, ¿no? Cualquier tecnología así de potente siempre nos transforma. O sea, yo me imagino cuando recién se instaló el teléfono, ¿no? También cambió la manera de relacionarse entre la gente, o antes el telégrafo, ¿no? Ahora tenemos estos aparatos y hacen que cambie nuestra manera de ser de muchas formas, y me interesa estar mirándolo con atención, a veces subiéndole un poco el volumen a esto y llegando a acercarme a la ciencia ficción, como tú dices, y a veces, nada, lo concreto de lo que pasa ahora, ¿no? O sea, cuando yo publiqué Una música futura, me decían, oh, estas clínicas que te inventaste. Yo dije, esta clínica yo no me la inventé. O sea, existen ya clínicas para curar la adicción a la tecnología. Lo que pasa es que no existe la que yo me inventé en el sur de Chile, pero de que existen existen en Brasil, existen en Corea, existen en un montón de lugares. Y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo van a ser más recurrentes, y las vamos a ver mucho más cotidianas, ¿no? Porque claro, o sea, afecta mucho la manera de vivir de las personas, la tecnología. Es una maravilla como vas hilando todo, me encanta, porque queda uno como pensando qué viene entonces a futuro. Te pregunto por los epígrafes, que me parece algo muy bello al empezar cada historia. Cada uno, digamos que salía de una película específico. O sea, hay solo uno de una película que es Lost in Translation. Ajá, sí. Los otros son de libros. Ah, de libros. Sí. Ok. ¿Cómo conectamos las películas, las historias y los epígrafes? Sí. Porque fueron muy puntuales. Por supuesto que sí, eso sí. Lo que pasa, yo entiendo la literatura o la creación como una conversación que es con los libros que me hicieron la escritora que soy, con las películas que me hicieron la escritora que soy, las canciones. Entonces, mi forma de rendir homenaje a todo eso es abriéndole la puerta a estos epígrafes, ¿no? Y que continúan la conversación con mis referentes, y también de alguna manera se relacionan con cada una de las historias, ¿no? En el caso de Lost in Translation quería hacer este homenaje a esta película, entonces está la cita. En otros casos la referencia tiene que ver con, por ejemplo, hay una que el epígrafe es de Emily Dickinson, y Emily Dickinson fue una escritora que gran parte de su vida se la pasó encerrada en su casa, ¿no? Y entonces en este libro de cuentos, donde la casa es tan importante, me interesaba que estuviera este fantasma dando vueltas. Está Jean Rhys, que otra escritora que pasó mucho tiempo, saltaba de habitación de hotel en habitación de hotel, y nunca tuvo como su hogar, entonces también me interesaba hacer esa figura. Hay una cita del Mago de Oz, del libro del Mago de Oz, ¿no? Entonces también haciendo ese juego. Entonces para mí es eso, es invitar a esas referencias que estuvieron alrededor mío mientras escribía, y hacerlas explícitas, mantener viva esa conversación. O sea, para mí escribir es seguir leyendo, ¿no? De una forma u otra, y a mí me hace muy feliz cuando alguien
lee alguno de los epígrafes y además de que leyó mi libro, fue a buscar esa referencia, ¿no? Entonces nunca había leído, no sé, a James Salter y lo va a buscar porque está la cita de Light Years en mi libro, o va a buscar los poemas de Jimena Arnolfi, ¿no? Me gusta eso, como siento que es como que fuera una hoguera y yo le echo un par de pedacitos de leños, ¿no? Para que se siga ardiendo el fueguito de la literatura. Es una maravilla porque nos pica la curiosidad y ahí vamos. Eso. Has mencionado la música, que creo que pues evidentemente se siente también en cada uno de los cuentos. ¿Escribiste con música? Sí. ¿Tenías específicamente la música para escribir? Sí, siempre tengo. Soy de escribir con música, en algunos casos incluso voy armando como mini soundtracks, me voy poniendo canciones. En este caso una de las referencias más grandes es el soundtrack de una serie de televisión que se llama Tales from the Loop, que es una serie de ciencia ficción que está en Amazon Prime, y la música la hizo Philip Glass, ¿no? Este pianista, compositor muy famoso, y entonces iba escuchando el soundtrack completo a medida que iba escribiendo esta colección de cuentos conectados. Y esa serie son como cuentos conectados, son distintas historias que pasan en un mismo pueblo, donde pasan cosas en relación a viajes en el tiempo y distorsiones del tiempo, ¿no? Está este loop, ¿cierto? Este bucle temporal. Y entonces esa fue y Philip Glass en general, lo suelo escuchar el soundtrack de The Hours, por ejemplo, de Las Horas, también lo escucho a veces para otro tipo de libro. Y aparte de eso, nada, canciones, soy bien pop y muy de mujeres pop, además, una referencia que está ahí explícita es Lana del Rey, que siempre, ahora el disco nuevo me está sirviendo para el libro nuevo que estoy escribiendo yo. Entonces, claro, ahí se menciona una canción que además es parte del soundtrack de una película que es Big Eyes de Tim Burton, ¿no? Entonces también estaba la conexión música-cine, canciones que uno asocia con películas. Escuchaba el soundtrack del Mago de Oz, porque una cosa que me mencionaste, como que viene en el futuro. Yo escribo de a varios libros a la vez, y cuando estaba escribiendo este cuento, escribía al mismo tiempo una novela sobre el Mago de Oz, sobre los libros, la historia del escritor, los años en Estados Unidos en que eso ocurre, la producción de la película, la vida de Judy Garland, un libro para el que investigué muchísimo. Y claro, y ahí escuchando también el soundtrack, Over the Rainbow, ¿cierto? La canción como clásica. Y entonces sí, voy siempre buscando canciones que de alguna manera me ponen también en el ánimo de los relatos a veces, como no tanto la letra, sino que el tono, que de alguna forma me ayuda a afinarme a lo que estoy tratando de hacer. Por ahí leí que tú leías, sí, cuando ibas escribiendo, grababas, sí, y ponías como si fuera un podcast. Sí, sí. ¿Hay algo más, digamos, encantador que tal vez poner la voz y que te vaya contando la historia que encuentras ahí? Sí, a mí me gusta mucho, es algo que viene desde que soy muy chica. Yo siempre menciono a dos referentes. En mi familia cercana, digamos, mis papás, mis hermanos, no son muy lectores, pero mi abuelo paterno era muy lector y él me regalaba los libros. Yo empecé a escribir para escribirle cuentitos a él. Y por otra parte, mi abuela materna ya no era muy lectora, pero era voluntaria y grababa libros para ciegos en estas fundaciones, y entonces ella, cuando yo era pequeña, me grababa libros también a mí, y yo aprendí escuchando su voz, ¿no? Me regalaba el libro y un cassette en esa época del pasado, ¿no? No vamos a decir nada. Y aparte acá creen que soy joven, así que mantengámonos con esa ilusión. No, eres muy joven, es verdad. Pero bueno, y entonces yo iba escuchando, entonces siempre estuvo eso. Y después, cuando viví en Estados Unidos, yo estudié la maestría y el doctorado allí, y los audiolibros eran muy cotidianos, ¿no? Acá no eran tanto en esos años. En cambio, ahí mis profesores, no sé si iban manejando por la noche, iban escuchando audiolibros, o si salían a correr, iban en los audífonos escuchando libros, y yo empecé a hacer eso también. Entonces, siempre ha estado el sonido, y claro, lo que yo hago es cuando termino de escribir un cuento, lo leo en voz alta, lo grabo en mi teléfono y por días o semanas lo voy escuchando solamente, sin mirar la hoja ni la pantalla. Y entonces con el sonido me voy dando cuenta si hay partes donde me aburro o pierdo la atención, si hay oraciones que suenan mal, si hay palabras que no suenan bien. Y así después de un rato me acerco y escribo. Entonces, y también soy muy de escuchar audiolibros, y de hecho 3 de mis libros, todavía no lo he grabado, están grabados en audiolibro y soy yo la narradora, ¿no?
Maravilloso. Sí, sí. Kintsugi, una música futura, y Lugar, que era uno anterior que salió en Chile también. Creo que puede haber una magia en escuchar. Me encanta. Es divino. Sí, sí. En estos días escuchamos a Cortázar leer. Hermoso, claro. Y es precioso. Es que a mí me gusta ese acercamiento, o sea, no encuentro que, no sé, hay que escuchar audiolibros y no leer libros en papel, pero me parece bueno que existan esos formatos porque llegas a más lectores, que al final es lo que uno quiere. Entonces, hay gente que de repente puede tener un problema a la vista y por eso necesita el audiolibro, pero hay veces hay gente que se concentra mucho más escuchando que viendo con los ojos. Entonces, me parece bueno que exista eso y te da esa otra dimensión. O sea, a mí me gusta mucho leer audiolibros, sobre todo cuando son narrados por sus autores, porque puedo ver, escuchar, ¿no?, cómo los autores imaginaron que yo tenía que leer este libro. Y me gusta esa experiencia, ¿no? A veces también hay otros audiolibros que están narrados por actores famosos, por ejemplo. Y es bonito decir, me va a leer Lolita Jeremy Irons, ¿no? Como hay una magia ahí y una cosa incluso media fantasmal, ¿no? De tener una voz como sobrevolándote y contándote historias mientras, no sé, mientras doblo la ropa o mientras hago la cama, ¿no? Como algo constante. Es una maravilla. El libro también está escrito en primera persona y te decía, yo lo sentí como muy propio, ¿no? Iba leyendo y yo decía, es como si yo estuviera ahí metida, ¿no? Y me imaginaba yendo a la clínica, en esa casa, esperando y haciendo tantas cosas para la llegada de ese bebé. Increíble, o sea, el transportarse con la lectura también es una posibilidad cuando se narra en primera persona. Sí. Siempre lo haces así, cambias tu forma narrativa. Hay de todo, o sea, en este libro tienes razones, la gran mayoría son cuentos en primera. Hay uno que Fan está en segunda, Sí. que está como, porque le habla a este Fan, ¿no? Entonces, sé que estás nervioso, voy a cumplir tu sueño y lo sabes, ¿no? Y entonces está en segunda, y creo que Bond está en tercera, ¿no? Entonces hay un par así chiquitos, pero en general me gusta escribir en primera persona porque tiene esa cercanía que tú bien dices, ¿no? O sea, de pronto estamos habitando los cuerpos dañados o no dañados y qué sé yo, de distintos personajes. Me gusta trabajar esa voz tratando igual que sean distintas, ¿no? Que no se sienta siempre como una voz igual, y por eso la narradora de Mal de Ojo, por ejemplo, narra en frases cortas y como que se rompe el lenguaje y salta de una idea a otra, y hay otros personajes que narran con más calma y cierto y van contando sus vidas. Entonces está ese juego también de las primeras personas. Es un libro que se lee fácil, Muchas gracias. eso se lo lee uno muy rápido porque quiere uno saber qué va a pasar en la siguiente historia, y si se conecta o no se conecta. Bueno, ya decimos que siempre hay un elemento Hay varias conectador. conexiones, sí, la casa, Constance y Laura, hay otros personajes también que se repiten unas cuantas veces, y sí, para mí era parte de hacer ese juego, ¿no? Y generar esa complicidad con quien te está leyendo y de estarse dando cuenta y hacerlo jugar un poquitito al detective. Todo lo que aprendimos de las películas, ¿lo vienes a presentar, María José? ¿Dónde lo vas a presentar? Mañana lo presentamos a las 6:30 en la librería Matorral de Teusaquillo, y lo presenta Laura Ortiz Gómez, que es una escritora de ustedes, ¿no? Que yo admiro mucho. Tiene este libro Sofoco, que ha sido publicado, bueno, aquí por supuesto, pero también compartimos editorial en España y en Argentina y en México. Nos han publicado a las dos, y me parece un librazo de cuentos, así que estoy muy contenta de poder conversar con ella mañana en la presentación. Y te vas después para la Feria Bucaramanga. del Libro de Bucaramanga. Para allá voy, sí, me voy para allá el miércoles y voy a estar con actividades el miércoles y el jueves, y ya el viernes regreso. Así que muy contenta, no conozco Bucaramanga, me han hablado maravillas, así que feliz de poder ir a compartir con los lectores y las lectoras de allá. El libro lo conseguimos en Matorral. En todas las librerías independientes. Ah, bueno, es que por acá tengo a Dulce, ¿no? Y Sí, nos sí. dice, La voz de la conciencia. en Matorral, en Lerner, en las librerías Sí, independientes. hoy día yo pasé y estaba en Prólogo, en Nada, en Casa Tomada, en Wolf, en muchísimas librerías. Sí. Qué linda. Ah, bueno, Virginia Woolf La tengo ahí. es un referente para ti Sí. también. Sí, absolutamente. O sea, yo pues, como soy profesora y hago clases sobre Virginia Woolf además, entonces estoy siempre leyéndola y no se agota, ¿no? Yo la leo todos los años para hacer mis clases y todavía no me aburro de... Y el año pasado incluso adapté La señora Dalloway al teatro y se montó Qué esa obra, maravilla. fue muy bonito.
Y claro, o sea, es una escritora que es riquísima de toda su experimentación con el lenguaje y también tiene este juego, o sea, el personaje de la señora Dalloway, por ejemplo, aparece en la primera novela de Virginia Woolf que se llama Fin de viaje, después escribe la señora Dalloway, después escribe La fiesta de la señora Dalloway. Entonces, hay estos ecos y también otra cosa que yo tomo mucho de ella es que ella decía que se reía de la literatura realista, porque decía, bueno, la literatura realista, estas novelotas siglo XIX, tipo principio del siglo XX, muy ordenadas, ¿no? De muchos capítulos y todo tiene sentido. Y ella decía, la vida es un caos, la vida son muchas cosas pasando al mismo tiempo, no es este orden. Entonces la vida tiene que hacerse cargo de eso, de que yo puedo estar sintiendo tristeza y reírme al minuto siguiente y uno está cambiando todo el tiempo y muchas cosas están sucediendo y que la literatura se haga cargo de eso también. Y yo trato de capturar un poco ese espíritu dentro de lo que puedo con mis recursos limitados, pero con toda mi admiración por ella, por cierto. No, María José, es que nos dejas realmente sorprendidos porque es como un libro abierto hablar contigo. Unos consejos para estos escritores emergentes, ¿qué sería lo que tú les recomendarías a esa hora de escribir? Sí. Bueno, lo dice todo el mundo, pero igual creo que es importante. Yo creo que es muy importante leer mucho, pero mucho, y dentro de las capacidades que pueda cada uno. O sea, yo creo que cada uno tiene que llegar a su equilibrio. Pero yo digo, por lo menos, que no pase un día sin leer, por ejemplo. Que tratar de todos los días leer algo. O sea, tal vez no puedes leer una novela todos los días, pero quizás puedes leer un cuento todos los días y tomar eso como algo cotidiano, como quien dice, me tomo mi taza de café todos los días o me lavo los dientes todos los días. Y estar con esa constante. También yo tengo un acercamiento muy estudioso a la literatura, porque también me ha tocado esa parte en la vida y entonces yo siento, no sé, si yo escribo un libro de cuentos conectados o quiero escribir una novela breve o quiero escribir autoficción o quiero escribir una novela histórica, buscar esos referentes, ver cómo lo hicieron ellos antes que uno, porque uno no viene a inventar el mundo de nuevo, ¿no? Sino que uno es parte de una conversación y de escritoras que vinieron antes que tú y de escritores que vinieron antes que tú. Entonces me parece lo responsable y lo que corresponde estar un poco consciente de esa tradición también. Entonces, leer mucho, leer enfocado a las cosas que a uno le interesa. Yo quiero escribir, no sé, ciencia ficción. Bueno, lea mucha ciencia ficción, ¿no? Para que sepan lo que se está metiendo, ¿no? Entonces, eso también les recomiendo. A mí me sirve siempre tener una libreta a mano porque a veces a uno se le ocurren las cosas y siempre es importante tener donde anotar. Y también yo recomiendo buscar concursos, porque a veces pasa, o a mí me pasa, que no sé, yo no tengo a alguien que me diga tienes que escribir, ¿no? Yo escribo porque me hace muy feliz y porque es parte de la vida que me he armado, pero no tengo esa presión. Entonces me la tengo que inventar de alguna manera y la forma que he encontrado de inventármela es participando de vez en cuando en concursos. Entonces, en este caso, con este libro, tal vez si no yo todavía lo sigo escribiendo, ¿no? Pero como tenía una fecha, un plazo en el que había que enviar el manuscrito, entonces me tuve que obligar a terminarlo para esa fecha y luego estuvo listo, quedó finalista y luego tuve tiempo para arreglarlo, perfeccionarlo y mejorarlo para la versión que salió ahora publicada, ¿no? Pero si no me ponía esa meta, quizás esto se alargaba eternamente. Entonces, a mí me ha funcionado eso porque independiente después si uno gana o no gana, si uno gana, fantástico, si uno queda finalista, fantástico, a veces no pasa nada, pero por lo menos ya tienes un libro completo en el que trabajar o un cuento completo sobre el que trabajar en vez de ideas locas dándote vuelta. Entonces, eso me ha funcionado a mí y yo recomiendo sobre todo a la gente que escribe cuentos también mi método de grabarse, porque yo creo que hace muy bien, algunos escritores y escritoras que conozco cuando terminan de escribir un cuento lo imprimen, ¿no? Para sacarlo de la pantalla y leerlo y anotarlo con lápiz, ¿cierto? Y hacerle raya. A mí me gusta pasarlo al audio, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo mucho porque uno se acerca al lenguaje distinto cuando te estás escuchando y tiene esa cosa muy bonita que tú dices, como de que te cuentes tú mismo un cuento sí. y aprovechas de irlo editando ahí en el camino. Pues María José, maravillosa esta visita acá a la UD Estéreo, te agradezco muchísimo y bueno, por favor invita a todas las personas a que lean todo lo que aprendimos de las películas y a que te sigan en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por las preguntas tan lindas, por tenerme aquí hoy y los dejo a todos y todas invitadas a leer todo lo que aprendimos de las películas. Es un libro de cuentos conectados por personajes, por situaciones y por esta melodía del cine y de las películas que nos hacen las personas que
que somos. Y en redes sociales yo soy bastante activa en Twitter y mi nombre allí es MJ Navia, así mis iniciales, la M, la J, Navia. Y en Instagram también estoy, menos, pero aparezco y voy contando las cosas que hago y ahí es MJ Navia, pero escribiéndolo, EMEJOTA, ¿no? Navia, arroba, o sea, la arroba va antes, ¿no? Pero ahí me pueden encontrar y estoy siempre, bueno, compartiendo las cosas que estoy haciendo y también recomendando libros, que me gusta mucho hacerlo. Creo que, de nuevo, es parte de ese ejercicio de gratitud, de la maravilla de lo que es la literatura y las cosas que nos hacen seguir escribiendo, y entonces me gusta estar siempre compartiendo reseñas que he escrito, pero a veces es un pasaje que subrayo, un libro que me llamó la atención y creo que mantiene eso, otro leñito más en esta hoguera para mantener la literatura ardiendo. Feliz. Gracias, María José. No, muchas gracias a ti.